es la frecuencia. O sea, ahorita de repente si hay alguien con algún proceso respiratorio no nos preocupamos mucho, ¿no? Pero si ya el día de mañana ya no aparecen solamente 4 o 5, sino aparecen 15, caramba, ¿qué pasó? ¿No? Pero uno ¿no? Es muy virulento, es otra cosa, qué cosa está circulando que ya me he enfermado, ¿no? Entonces, ahí uno ya toma conciencia de que hay un problema, porque en un ratito se han enfermado varios, ¿no? No solamente se ha enfermado uno, sino se han enfermado rápidamente y varias personas. Son dos cosas que han ocurrido ahí. Entonces, ahí sí nos preocupamos. ¿Y cómo sabemos esto de la frecuencia? Ahora vamos a ver. Fíjense ustedes, cuando hay un problema de salud tenemos que hacer un análisis epidemiológico. Bueno, eso siempre y cuando queramos aplicar la epidemiología, porque ustedes han visto que en el concepto de epidemiología dice que la finalidad última de la epidemiología es la prevención y control. Bueno, esa prevención y control se tiene que hacer, pero teniendo pasos previos. Entonces, epidemiología no son solamente estadísticas ni cosas así. Tiene una finalidad, el enfoque epidemiológico cumple con una finalidad que es la prevención y control. Las otras cosas son importantes, pero son los medios para llegar a esa finalidad última que es la prevención y control. Entonces, ¿cómo comenzamos a hacer el análisis? Primero tenemos que cuantificar. ¿Qué cosa es cuantificar? Cuantificar es medir qué tan grande es el problema. ¿Es un problema grande? ¿Es un problema chico? ¿Cómo es el problema? ¿Cómo hacemos esta medición? A través de las medidas de frecuencia. ¿Cuáles son esas? La prevalencia y la incidencia. Entonces tenemos que hacer esta cuantificación mediante esas medidas. Pero ahí no queda el asunto ya. ¿Es un problema grande? Ah, ¿me quedo tranquilo? No. ¿Por qué se ha producido? ¿Qué cosas están ligadas a este problema? ¿Cuántos se han enfermado y cuántos no se han enfermado? ¿Qué cosas tienen los que se han enfermado versus los que no se han enfermado? Tengo que comparar. Entonces, la estrategia es la comparación. Y digo, sí, los que se han enfermado han estado en un cóctel de una conferencia. Han estado en un break de una conferencia. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en ese break? ¿Qué cosas han servido para que estos que han ido al break se hayan enfermado? Entonces, ahí comienzo a ver que hay una causa, por ejemplo, de una gastroenterocolitis, ¿no? Están con una gastroenterocolitis y siguen aumentando. Personas que estaban sanas, caramba, ¿qué pasó? ¿Qué comieron? ¿Dónde han estado? Entonces averiguamos y vemos, los que han ido al break se han enfermado tanto, de los que no han ido al break no se ha enfermado nadie. Entonces, ¿qué cosa puedo pensar? Que hay algo en el break que les ha causado el problema. Entonces tengo que buscar una asociación entre un factor y el problema de salud. ¿Qué medidas utilizo? Las más frecuentemente usadas son el riesgo relativo y el OE. Ahora, me voy a quedar tranquila después de que ya he visto que sí, los que han ido al break se han enfermado, especialmente los que han consumido el sándwich de pollo porque tenían mucha mayonesa. Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente tengo que tratar de cambiar este problema. Entonces, realmente, digo, ya descarten todo lo que ha quedado de los panes que tienen mayonesa, bótenlos inmediatamente. Ahora vamos a hacer, ahora recién que ya hemos cortado eso, damos el tratamiento a las personas y vemos, ¿no? Que ya no se han enfermado más, desde que hemos botado esos panes ya no se han seguido enfermando más, ya la gente no ha seguido comiendo. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Hacemos una medición de impacto. ¿Qué tanto ha mejorado el botar esos sándwiches para que no sigan comiendo? Entonces, lo hacemos esta medición con las medidas de impacto o efecto. ¿Cuáles son estas? El riesgo atribuible y el riesgo atribuible poblacional. Entonces, hay 3 grupos de medidas que son importantes. Acá las tenemos, ¿no? Frecuencia, asociación e impacto. Entonces, las de hoy día que nos vamos a ocupar son las de acá arriba, que son las de frecuencia, que van a medir la magnitud del daño y la velocidad de propagación. Entonces hemos dicho que comenzamos cuantificando. Cuantificar es otra cosa que contar. ¿Cuántos son? Aquí, por ejemplo, tenemos a uno que está con un proceso respiratorio, por aquí tenemos a otro, y así sucesivamente vamos contando cuántos enfermos hay. El clínico contabiliza un solo caso, pero el epidemiólogo no puede trabajar como el clínico. El epidemiólogo se ocupa de toda la población. Tiene que contar todas las personas que tienen el problema de salud, a diferencia del clínico que se encarga de ver de uno en
a los pacientes. Por eso que cuando fallece un paciente que se llama un clínico, fallece una persona. Pero cuando hay un problema de salud en el cual no se atiende adecuadamente, mueren varios, muchas personas de la población. Si no, fíjense ustedes lo que ha pasado en la pandemia, que no se manejó adecuadamente, que tuvo muchos errores. ¿Qué cantidad de personas fallecieron? Unas porque no había el manejo adecuado, porque todo era nuevo, y otra por los servicios de salud, y en fin, varios factores que, bueno, ahorita no es cuestión de mencionarlos, pero fueron varios que hicieron que la pandemia se tuviera una apariencia o se comportara de manera muy grave en nuestro país. Claro que también después se exageraron por la mala notificación, pero también fue un problema muy grave. Entonces, tenemos que nosotros encontrar formas de medir el fenómeno epidemiológico. Y esas formas deben responder algunas preguntas. Por ejemplo, si decimos, ¿cuán frecuente es el problema de salud? ¿Qué hacemos para responder eso? Tenemos que comenzar a contar. ¿Cuán frecuente es? Tenemos que contar. ¿Cuántos casos hay? Ver si se distribuyen muchos en la población o hay pocos. Para eso tenemos que contar el número de casos y eso es lo que se llama frecuencia. Este conteo del número de casos es la frecuencia. ¿Cuán rápido se propaga? Lo veo con qué? Con los casos nuevos que se han generado en la población, a partir de otros o los que recién se contaron. Entonces, contamos los casos nuevos para saber cuánto se propagan. Si, por ejemplo... ¿Cómo? ¿Puedo pasar? Sí, puede pasar. Pero ya no firme la asistencia, por favor, porque está llegando a la ventana. Entonces, casos nuevos. Si, por ejemplo, lo que les decía a ustedes, ¿no? Al día siguiente hay 15 que se han enfermado, se han resfriado, inmediatamente se asustan. Caramba, qué rápido se ha pasado este virus, ¿no? Porque hemos estado solamente 2, 3 y ahora somos 15. Entonces, hemos visto que se ha propagado rápidamente. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta? Por los nuevos casos que se han enfermado, no por los casos que venían de ayer, sino por los nuevos casos. Las preguntas cuán frecuente es y cuán rápido se propaga son respondidas entonces por las medidas de frecuencia, que tienen algunas características especiales cada una. ¿Qué pasó? ¿Qué es la frecuencia? Entonces, la frecuencia como concepto estadístico, ¿qué quiere decir? Número de veces que una característica, valor o hecho se repite en un conjunto de datos. Este conjunto de datos puede ser una población o una población. ¿Cuántas veces se repite? ¿No? Por ejemplo, si nosotros decimos aquí, vamos a encontrar el uso, cómo es aquí, cómo se distribuye el uso de anteojos en este grupo. ¿Qué hacemos? Tenemos que contar a todos los estudiantes que usan anteojos, ¿no? Esta sería la prevalencia del uso de anteojos en este grupo. Pero aquí, ¿qué cosa nos interesa en epidemiología? Que dice que además empieza a clasificar y contar cada unidad de observación que presenta una determinada característica, valor o evento y obtener un resumen. No solamente, es decir, acá hay 30 que usan, ¿no? Y 20 que no usan. Entonces, a mí no me interesa solamente decir eso, sino un resumen. ¿Qué quiere decir un resumen? Que yo rápidamente pueda obtener una información. Por ejemplo, si supongamos que son 60 estudiantes y hay 30 que usan anteojos. Entonces sería 30 entre 60, ¿no es cierto? ¿Sería cuánto sería? 50. Entonces sería 50 y lo multiplico por 100, digo 50%. ¿Qué implica eso? En este grupo, la mitad de los estudiantes usan anteojos. Entonces, si yo digo así, rápidamente, si yo digo, hay 30 que usan y 20 que no, 30 que usan y 30 que no usan. Me quedo siempre pensando, no me digas, pero si yo te digo, la mitad de los estudiantes o el 50% usa y el 50% no usa, eso está mejor. Rápidamente mi cerebro funciona y me da la idea de la mitad. Si yo digo acá, 10 de cada 100 tienen el problema de salud, también me da una idea rápida. A diferencia que si yo le digo el 0.7 de cada 100 tiene el problema, como que no se imaginan cuánto es 0.7 de caso de 100 personas. Si yo de repente les digo 70 de 1000, eso es mejor, más fácilmente entendible. 70 de cada 1000 presenta el problema.
¿ya? Y fíjense que es tan pequeño el problema que dicen 1 de cada millón presenta la reacción adversa en los medicamentos, sobre todo cuando hacen los estudios de reacciones adversas, dicen 1 en 1.000.000 presenta tal cosa. Eso porque lo han hecho en un estudio grande, multicéntrico, de muchas personas que consumen los medicamentos. Entonces, eso nos da una idea exacta. Cuando dicen 1 en 1.000.000, dice, ah, caramba, entonces es bastante raro, ¿no? Claro que si está piña, le toca a usted, ¿no? Pero bueno, uno siempre apuesta que no le va a tocar, ¿no? Porque dice 1 en 1.000.000, no creo que sea tan niña que me pase a mí, ¿no? Entonces, siempre hay que obtener un resumen, además, no solamente decir, sino que rápidamente nos den una idea de la descripción, porque al epidemiólogo le interesa la descripción del problema. ¿Qué pasó? Ok, entonces las medidas de frecuencia tenemos la prevalencia y la incidencia. ¿Qué cosa es la prevalencia? Parte de la población afectada por un problema de salud y considera casos antiguos y nuevos y nos da la idea de daño. Entonces, si esta es mi población, esta es la parte de la población que está afectada por el problema de salud. Me dice qué tan grande es el problema, ¿no? En cambio, en la incidencia dice el número de casos nuevos de un problema de salud que se producen en un tiempo específico. Por eso es que aquí yo tengo un tiempo específico y veo cuántos casos se han producido, cuántos casos nuevos, ¿no? Y expresa la velocidad de propagación, qué tan rápido se propaga este problema. Entonces acá tenemos una que me cuenta cuán grande es y aquí cuántos casos nuevos, cuán rápido se ha propagado. Estas medidas de prevalencia e incidencia, para que se puedan ser resumidas y puedan ser fácilmente captadas, se utilizan en forma de tasa. Tasa con S, ¿no? Por si acaso. Porque algunos ponen tasa con Z, ¿no? Pero es la tasa con S de la medida epidemiológica o estadística, porque la de Z es la de su desayuno. Y esa no nos interesa, sino la que tiene la letra S. Y se lo remarco porque han habido varios casos que me han escrito en los cursos tasa con Z, ¿no? Y como ya yo no quiero eso, que ocurra, obviamente que ahora los exámenes son distintos, pero antes que tenían que escribir me ponían tasa con Z. Yo siempre les prometía desaprobarlos o bajarle por lo menos 5 puntos si me escribían tasa con Z, porque era una vergüenza que me escriban eso. Y los amenazaba porque una vez yo me pasé la vergüenza, ¿no? En el sentido de que habíamos presentado un póster como San Marcos, una presentación de póster, y el grupo de alumnos había puesto tasa con Z en el póster, ¿no? Y uno decía, ¿y cuándo los vecinos de San Marcos no saben ni escribir? Así en el comentario que escuché. Y me fastidió tanto que dije, bueno, de alguna manera tengo que hacer una cura radical con los estudiantes. Entonces, si me escribían con Z, los crucificaban. Pero ahora felizmente que como ya no escriben tanto porque todo viene impreso, pero bueno, es bueno mencionarlo. Ahora tienes el corrector que viene para eso. Pero no sé si el corrector también las dos formas, tasa con Z y con S. Bueno, entonces tenemos acá la tasa de prevalencia y la de incidencia. Aquí tenemos que diferenciar algunas medidas básicas. Claro, si hubieran llevado estadística primero, ya no habría que remarcar tanto esto. Pero bueno, la que se presenta como razón, aquí una de las formas de medición es que el numerador y el denominador son excluyentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, camas por hospital, ¿no? Pacientes por médico. ¿Cuántas personas atiende un médico, por ejemplo? ¿No? Las personas son dos universos distintos, ¿no? ¿Cuál es la razón hombre-mujer para determinada patología, ¿no? Entonces, A y B son excluyentes. En cambio, fíjense, en las tasas, esto se va a incluir en una tasa. La tasa es una proporción. ¿Qué característica tiene la proporción? El numerador está incluido en el denominador. Entonces, si esta proporción se calcula así, que una parte está incluido en el denominador, ¿es una medida grande o pequeña? Es una medida grande. ¿Mm? O sea, pequeño de lo grande. Pequeñita, ¿no es cierto? Menor que la unidad, porque es una partecita sobre el todo. Ya, entonces, la primera proporción que utilizamos desde el colegio, la proporción multiplicada por 100, y es el porcentaje que todos conocemos. Entonces,
Es importante que este concepto lo traslademos aquí para la tasa, ¿no? Entonces, para la tasa de prevalencia, casos antiguos y nuevos de un problema de salud en una población en un tiempo determinado, dividido entre el número de personas en la población en el mismo tiempo. Es la proporción de la población que presenta la enfermedad o problema de salud en dicho número. ¿Qué cosa es la tasa de prevalencia en sí? O las tasas en epidemiología, ¿por qué son importantes? Porque es una proporción dinámica. ¿Qué quiere decir dinámica? Está referida a un tiempo y lugar determinados. Y la población que se utiliza también es la población que está en el mismo lugar. Eso es bien importante, por eso que nos ayuda tanto a describir, porque estamos describiendo en persona, en lugar y tiempo. Son los tres elementos de la descripción epidemiológica: persona, lugar y tiempo. ¿Quién reúne esas condiciones? Las tasas en epidemiología. Ojo que dice todo se calcula, pero para este grupo, en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Para que tengan la mejor idea, yo tengo una población y de ahí sale todo lo que va a ir en mi numerador. Si por ejemplo yo mantengo esto de la prevalencia de uso de anteojos, entonces tengo toda mi población de acá y de acá voy sacando los casos que van a ir en el numerador. ¿Cuántas son las personas que usan anteojos? ¿No? Entonces, aquí viene por 10 a la n. El 10 a la n es un factor que hay que multiplicar. En algunas tasas dice que tienen establecido 100 y en otras 1000. Por ejemplo, en la letalidad 100, en la mortalidad 1000. Pero lo más práctico y el concepto que se lleven ustedes es 10 a la n, que voy a multiplicarlo por cuánto, dice. Hasta, yo les digo, lo práctico es hasta que yo tenga por lo menos un número entero, un dígito entero para decir 5 de 100, 1 en 1.000.000. Imagínense si yo tengo una tasa de 1 en 1.000.000, ¿cómo sería? 0.000000, es decir, por 1000 o por 100, ¿no? Entonces, es mejor decir 1 en 1.000.000, es más fácil y más rápido te das cuenta si es raro o no es raro, ¿no? Entonces, la forma práctica de esto es hasta que encuentres un dígito. Lo mínimo que se utiliza es el 100 generalmente. Solamente, ¿qué les digo? En situaciones muy específicas digo 1 de cada 10, pero muy específico. Pero generalmente el valor que se utiliza como punto de partida es el 100, ¿no? En las tasas sobre todo. ¿Cómo se calcula la tasa de prevalencia? Por ejemplo, en el numerador son los casos que vemos rojitos y en el denominador va toda la población. En este caso, por ejemplo, me he contado de unos circulitos, nomás he puesto 6 a 23. No sé si hay uno de más o de menos, pero una vez un alumno me contó todo el circuito y me dijo, no es 23, es no sé cuánto. Bueno, digo, no sé, yo por eso nomás hacía el cálculo, pero es un ejemplo, le digo, no es exactamente. Suponiendo que sea casi claramente 6 casos y sobre 23, que sería toda la población de acá, por 100. ¿Sería cuánto? 26.08. Acá viene cómo interpreto, ¿no? Por cada 100 personas hay 26 que presentan el evento o problema de salud en un lugar y tiempo en que se tomaron los datos, ¿no? Supongamos que lo tomamos en Lima, que lo tomamos en Cañete, que lo tomamos en el distrito de, ¿qué les digo?, de Lima. Entonces tenemos que referirnos a algo, siempre referirnos a un lugar y tiempo. ¿Por qué? Porque esta tasa es para esa fecha, para ese tiempo y para ese lugar, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, quiero usar esta tasa, ¿qué le digo? Si han calculado una tasa en el año 2005, ahorita yo no puedo seguir usando esa misma tasa si quiero tener algo más activo, más actualizado, porque puede haber cambiado la población, la enfermedad puede haber cambiado de forma, es decir, mis cosas. Entonces yo digo, y si quiero algo y necesito un valor, calculo una tasa para el año 2024, ¿no? Con el número de la población de ahí y con el número de casos. O sea que las tasas tienen ¿qué les digo? Una validez relativa, porque como es a un lugar y tiempo, claro, si no tengo otras tasas, diré, bueno, acá hay un aproximado, pero ya yo sé que es un aproximado, no lo voy a usar como un dato así exacto. Bueno, me puede servir de referencia para algo, pero no lo puedo tomar tan exactamente como si yo lo calculara en el momento que lo necesito. ¿Qué tenemos acá? La prevalencia de punto y la prevalencia de efecto. Esto se los explico porque van a encontrar en muchos textos, pero generalmente uno maneja el concepto de prevalencia a secas. No dice si es prevalencia de punto ni prevalencia láptica.
pero se los menciono porque hay algunos textos y algunos artículos que sí mencionan. ¿Cómo es esto de la prevalencia de punto? Se establece un punto o momento en el tiempo y se relaciona con el total de casos existentes, antiguos y nuevos, en dicho momento con la población. Acá, por ejemplo, tenemos una prevalencia de punto. Si decimos la prevalencia de punto para el 1 de enero del 2023, ¿cuántos casos hay? 3. Prevalencia de punto al 30 de junio, 1, 2, 3, 4. Prevalencia al 31 de diciembre, tengo 1 y 2. Entonces, si se dan cuenta, busco un punto en el tiempo y cuento cuántos casos hay en cada uno. En cambio, la prevalencia de periodo o lápsica establece un periodo, que puede ser un mes, un año, lo que uno desee, y se cuentan todos los casos, antiguos y nuevos, y se relaciona con la población existente en dicho periodo. Entonces, por ejemplo, prevalencia de periodo para el año 2000, aquí es 2023, me equivoco. 2023 es igual a 5. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4 y 5, porque estoy tomando en cuenta todo el periodo, todo el año 2023. Entonces cuento todos los casos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, esta prevalencia de periodo no es la suma de los periodos de punto, porque si no me pasaría, porque cada una es un corte, son los cortes de todos los casos que se dan a lo largo del año. Entonces, simplemente la prevalencia de periodo es la suma de todos los casos. Y la de punto es, cuando hago el corte en esa fecha, cuántos casos tengo, ¿no? La prevalencia tiene factores que aumentan la prevalencia y que disminuyen la prevalencia. Basándose solamente en el concepto, ¿no?, de casos antiguos y nuevos, y además que tiene numerador y denominador, de hecho ya yo sé que si aumenta el numerador va a aumentar la prevalencia. Si disminuye el numerador, también va a aumentar la prevalencia, ¿no es cierto? Si son casos antiguos y nuevos, si disminuyen los casos nuevos, también va a disminuir la prevalencia. Y si aumentan los casos nuevos, aumentará la prevalencia, porque el caso antiguo, el caso nuevo es un componente más del numerador. Entonces, fíjense ustedes, ya basándonos en esos elementos nomás, ya yo puedo más o menos establecer qué factores pueden aumentar. Por ejemplo, mayor duración de la enfermedad. Si una enfermedad dura mucho tiempo, entonces va a aumentar la prevalencia. Ejemplos, a ver, denme ejemplos de enfermedades que duran mucho tiempo. La hipertensión, por ejemplo. La ¿Cómo? tuberculosis. Diabetes. ¿Qué más? La tuberculosis. Tuberculosis. Las enfermedades crónicas. Crónicas. ¿No es cierto? Muchas de las enfermedades crónicas. De las infecciosas, el VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos mayor duración de la enfermedad. Prolongación de la vida de los incurables. Esto se aproxima mucho a lo del VIH, ¿no? Porque cuando recién se diagnosticó el VIH, no había cura para el VIH, ¿no? Bueno, ahora tampoco no es una cura, sino es una prolongación de la vida, ¿no? Estamos Profesora. Prolongación de la vida, ¿no? Ha cambiado el tratamiento y lo que se hace es aumentar, ¿sí? Ok, entonces prolongación de la vida de los incurables. Entonces ahí tenemos que las enfermedades que no tenían cura y que han mejorado los tratamientos y que aumentan la vida de las personas. Eso ha pasado con el VIH, como les comentaba la vez pasada, ahora se tienen que tomar menos pastillas y hay muchas mejoras más en el tratamiento que les hacen llevar casi una vida normal. Incremento de la incidencia, aumentan los casos nuevos, importación de casos, nos llegan casos de otros lugares, inmigración de susceptibles, emigración de sanos, mejores métodos diagnósticos. Esos mejores métodos diagnósticos es un incremento que no es tan real, ¿no? Porque ustedes saben que a veces se tiene una determinada prevalencia y llama la atención que porque debería haber más. Entonces se comienza a hacer la búsqueda activa de casos. Entonces se van a tomar específicamente exámenes que nos ayuden a hacer los diagnósticos. Y entonces ahí encontramos, pero no es que haya subido la prevalencia porque subió realmente, sino porque se ha diagnosticado más, ¿no? Se ha afinado el diagnóstico y se ha incrementado. Lo contrario pasa y entonces disminuye la prevalencia. Menor duración de la enfermedad, por ejemplo, las enfermedades diarreicas.
Generalmente cuando hablamos de enfermedades diarreicas preferimos hablar de incidencia, de los casos de enfermedades, pero son casos nuevos, porque la diarrea no es una enfermedad que te permita pues estar que te digo, un mes ni medio mes, ¿no? Generalmente son días solamente los casos de diarrea, estamos hablando de los episodios de diarrea aguda, ¿no? Entonces, generalmente la enfermedad diarreica o las enfermedades de corta duración se expresan o se describen mejor con una incidencia, más que con prevalencia, ¿no? Elevada tasa de letalidad por la enfermedad. Lógico, si se mueren ya no son casos, son defunciones, entonces eso va a disminuir la prevalencia. Disminución de la incidencia, claro, disminuye los casos nuevos, disminuye el numerador. Inmigración de las personas sanas. Vienen aquí personas sanas y entonces incrementa el denominador. Emigración de casos, si se van los pacientes, los casos a otro lugar, entonces el numerador se achica y también disminuye la prevalencia. Incremento de la tasa de curación. Si se curan las personas ya no son casos y no disminuye el numerador. O sea, básicamente todos esos factores son los que juegan con el numerador y denominador, ¿no? Acá viene la tasa, una de las tasas importantes, que es la incidencia. La incidencia, como habíamos dicho, trabaja con el número de casos nuevos y nos va a dar la idea de cómo va a ser, ¿no? Entonces, como bien dice, establece el número de casos nuevos de una enfermedad que se producen durante un periodo de tiempo específico, ¿no? En una población susceptible de desarrollar un problema de salud. El periodo de tiempo puede ser un día, un mes, un año, etc. ¿No? Si ustedes se acuerdan, para el COVID, todos los días salía reporte de casos nuevos, todos los días, ¿no? Y estaban en las salas situacionales, en los noticieros, estábamos bombardeados con las estadísticas del COVID por el mundo, ¿no? Y aquí un detalle importante para la incidencia. La población al inicio del periodo debe estar libre de problemas de salud. Si yo quiero estudiar incidencia, entonces tengo que trabajar con personas que no tengan el problema. Si por ejemplo están ahorita que se resfrían, ya, yo quiero ver cuál es la incidencia de procesos respiratorios. Entonces ya, hoy día vamos a sacar a todos los que están resfriados, todos los que tienen problemas. Sacamos a 10 personas. Ahora vamos a controlar hasta el próximo jueves cuántos casos tenemos, ¿no? Pero ya no entraría en la contabilidad los que han estado enfermos, porque los susceptibles, la población susceptible es aquella que va a adquirir o puede adquirir o tiene una probabilidad de adquirir, no el que ya tiene el problema, porque el que tiene el problema es escaso, ya no es susceptible, ya es de enfermo. Entonces, para la incidencia esto es importante, libre del problema de salud. Por eso es que la incidencia es tan importante, que expresa la probabilidad que tiene una persona sin el problema de salud de sufrir dicho problema en un tiempo determinado, ¿no? Si por ejemplo quedan 20, ¿no? Quedan 20 estudiantes y de ahí se enferman 5. Entonces, 5 entre 20, ¿no? Por 100. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Sería 100 entre 20 y 25. Ya, sería, o sea, quiere decir que 25 de cada 100 alumnos tienen la probabilidad de hacer un proceso respiratorio en una semana de observación, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, porque es la probabilidad de enfermar. 25 de cada 100 estudiantes tienen la probabilidad de desarrollar un cuadro de infección respiratoria aguda en una semana, ¿no? Entonces, esto es algo de tenerse en cuenta cuando uno quiere hacer una programación o algo, ¿no? Alguna aplicación de esto básicamente para programar cosas, ¿no? Entonces, uno tiene una idea de cuánto se puede enfermar, ¿no? Y por eso es que es importante la incidencia, porque es una probabilidad que por la situación que se da, que se comienza de cero, uno puede aplicarlo. Es muy útil para muchas cosas. La fórmula es número de casos nuevos en un lugar y tiempo determinado sobre la población con el riesgo de enfermar en el mismo lugar y tiempo. Acá lo aclaramos bien con el riesgo de enfermar porque
por todas partes estamos diciendo que los enfermos no entran, ¿cierto? Riesgo es que no es enfermo, porque si no ya es caso. ¿Cómo se calcula la tasa de incidencia? En el ejemplo, el cálculo será tasa de incidencia. Se supone que acá hay 20 sujetos de la población, hemos sacado los enfermos y estos amarillitos que han sido susceptibles de enfermar serían 20, y de esos 20 se han enfermado 5. Entonces la incidencia sería 5 entre 20, sería 25%. Justo lo que habían calculado ustedes antes, ¿no? Entonces, ¿cómo será su interpretación? Existe una probabilidad de 25% de tener el evento problema de salud en la población sujeta a riesgo, en el lugar y tiempo en que se tomaron los datos, ¿no? Entonces, como hemos dicho acá, en esta semana que viene, sería el 25. De cada 100 estudiantes, 25 tienen la probabilidad de desarrollar un problema de salud que sería la infección respiratoria en el lapso de una semana. Acá tiene un detalle importante para que tengan en cuenta. Esta medición de incidencia que estamos haciendo se llama incidencia acumulada. Y es tan importante porque hemos dicho que es una probabilidad y esto va a medir el riesgo absoluto, porque es el riesgo que tiene una persona para enfermar. Aquí fíjense que ya estábamos dando un avance. El riesgo de enfermar en el mismo lugar y tiempo. Entonces, aquí en esta incidencia acumulada también vamos a medir el riesgo que se llama riesgo absoluto. Esto se olvida con frecuencia a los estudiantes. Yo les doy un dato, les damos un caso de cuál es el riesgo que tiene esta población de enfermar y no se dan cuenta porque están con la cabeza pensando en el riesgo relativo y tratan de buscar expuestos y no expuestos. Y después el riesgo de enfermar. Siguen buscando expuestos y no expuestos porque solamente en su chip quedó el riesgo relativo. Y no queda que la incidencia acumulada es el riesgo absoluto. Que también entonces esta incidencia puede medir el riesgo de enfermar, como cuando estos, vamos a ver más adelante, también se puede ver el riesgo de morir. Entonces, esto es lo que se llama riesgo absoluto y mide el riesgo en un solo grupo. Acá tenemos la aplicación de la prevalencia en los artículos científicos. Prevalencia de los componentes de la conducta suicida en estudiantes de pregrado de la Universidad de San Marcos. Este es un estudio que hicieron los psiquiatras aquí en los estudiantes de todo San Marcos. Tomaron una muestra de todas las facultades, hicieron el estudio. Y acá está la prevalencia, ¿no? Más o menos así es lo que les decía yo en los artículos. Busquen datos de prevalencia. Eran datos, el estudio fue sobre conducta suicida y factores de riesgo, ¿no? Acá hay un gráfico también de prevalencia de niños de 6 a 25 meses de edad, a 35 meses de edad, según región natural y área de residencia. Perú, los niños de las mujeres. Una pasa de las 3 regiones, la zona urbana y la rural. Acá tenemos el pico más alto de la zona rural de la selva, ¿no? Es importante que cuando uno ve datos siempre no solamente lo vea y diga, este es el más alto, este es el más bajo, ¿no? Bueno, cualquiera puede decir lo mismo, sino que inmediatamente tratemos de buscar una explicación a lo que estamos viendo, ¿no? Si vemos que en la selva, en la zona rural de la selva es más alta la anemia, ¿por qué será? ¿Por qué puede ser? Puede ser por la misma, al disminuir la altura. Es como acá en Lima, por ejemplo, al disminuir la altura, nuestro cuerpo fisiológicamente no produce tantos glóbulos rojos. Es lo contrario a lo que se podría dar en altura, que es la policitemia por altura. ¿Creen ustedes? No. También puede ser por la alimentación. La fisiología es la normal, y cuando vas a altura se incrementa en la altura. Pero no es que porque bajes se te va a bajar porque bajas. Entonces puede ser por la alimentación, no se están alimentando. Claro, y además, ¿qué cosa pasa en la selva? Aparte de que también en la selva hay ese problema, ¿no? De también una mala alimentación, la destrucción de todo. ¿Qué sería más alta? Exacto. En la selva ocurre eso, que hay un saneamiento pésimo y hay parasitosis. Entonces no es casual que en la selva esté así, ¿no? ¿Y por qué en Lima sí está más bajo? ¿No?
en la zona urbana de Lima, ¿no? Porque en la rural sí hay altibajos que asemejan mucho, miren, el comportamiento de otras regiones. Puede ser el mismo factor económico, al ser Lima más centralizado. Ya, más que el factor económico. Puede haber mayor prevención, o sea, hay mayor cantidad de charlas. Quizás, ¿no? Charlas. Por la cercanía. Lo que pasa es que aquí en Lima hay muchos programas de intervención de apoyo alimentario, hay ONGs que trabajan en la línea. En cambio, en la selva y en otros sitios en provincias es mucho más restringido, inclusive esos organismos de apoyo, ¿no? Entonces, mal que bien, aquí se trata de cubrir mejor el problema, ¿no? Más que en otras zonas, acá no hay tanto problema de laboratorios como en otros lugares. Entonces, fíjense, cuando nosotros vemos siempre un cuadro, un gráfico, siempre no solamente decir, este está más alto y este más bajo, ¿no? Eso lo puede decir cualquier persona. Nosotros como equipo de salud tenemos que pensar un poquito más en explicar los motivos porque se supone que estamos interesados en la salud de la población. No solamente estamos interesados en privilegiar, ¿no? Eso es algo muy importante, que ustedes no se olviden que son un equipo de salud, son parte del equipo de salud y todos tenemos que apuntar hacia la salud de la población. Cada uno tiene su rol bien establecido. El equipo de salud, si no funciona uno, es como una mesa que está coja. Una mesa puede ser muy bonita, pero si le falta una pata, igual se cae. Entonces, todos tienen que cumplir su parte importante. Cada uno tiene su espacio. Imagínense, ustedes son de laboratorio, ¿cómo podríamos funcionar si no se hicieran los diagnósticos? ¿No? ¿Qué cosa sería de hoy en día más? Eso pasó, por ejemplo, en el instituto, ¿no? En el Instituto de Medicina Tropical, que siempre, tradicionalmente, habían los laboratorios ahí de microbiología, de parásitos, bueno, y bueno, cada uno trabajaba en lo suyo y yo estaba en la sección de epidemiología y hay veces no lograba compatibilizar un poco con los laboratorios y a nosotros nos gustaba mucho la investigación y siempre que hemos estado en epidemiología hemos trabajado en investigación, desde que hemos entrado en el año de la FED. Y entonces queríamos trabajar con el laboratorio, pero como que no encajaban los laboratorios con el concepto de epidemiología, no veían la importancia. Pero esa epidemiología, ¿para qué necesita laboratorio? Bueno, ¿qué podía hacer yo? ¿No? Entonces, como nosotros comenzamos a crecer un poquito más en investigación, necesitábamos laboratorios bien establecidos, ¿no? Entonces, afortunadamente, comenzamos con otra universidad de fuera a decirle pues, que yo también quería laboratorio, pero en el instituto no se contaban con los recursos necesarios. Y bueno, el asunto es que se pudo hacer un laboratorio de epidemiología que tenemos ahora, de epidemiología molecular y genética. Y entonces, ahí tenemos ese laboratorio, ¿no? Y cuando ya lo vieron, entonces, ¿y ahora cuál es el uso? Bueno, ahora ese laboratorio tiene un montón de usos y es lo que paran a cada rato mencionando, ¿no? Dicen más pues, que tienen ese tipo de laboratorio. Pero ese laboratorio, curiosamente, pertenece a la sección de epidemiología, ¿no? No es que pertenezca a nuestra unidad, sino a la sección de epidemiología, porque nosotros necesitamos tener buenos diagnósticos, tenemos que tener una buena definición de caso, ¿no? Y al comienzo no se daba mucha importancia, pero ahora todo el mundo ya le da importancia. Tan es así que hasta cuando había el COVID estaban pidiendo ayuda para que los apoye ese laboratorio, ¿no? Entonces, afortunadamente hemos podido trabajar en eso. Y fíjense, ese laboratorio, de ahí, yo no soy especialista en laboratorio, o sea que yo no quiero agarrar ese laboratorio definitivamente, pero sí estamos tratando de tener personas a uno para el manejo del laboratorio, ¿no? Para que se pueda trabajar bien y se hagan diagnósticos con calidad. Entonces, yo no soy experta en laboratorio, tampoco es mi interés porque yo trabajo en otra área, pero sí reconozco la importancia de tener un buen laboratorio. Entonces, por eso es que yo me he preocupado de eso. Ahora recién, desgraciadamente, la gente de ahí entiende por qué se necesita un laboratorio, ¿no? Ahora están haciendo un montón de bioinformática y todo lo demás, que hay cosas que yo les entiendo mucho, honestamente, pero los especialistas en eso lo están haciendo, ¿no? Entonces, es importante. Cada uno, como digo, tiene su lugar, sino lo que pasa es que no se tiene la visión necesaria, ¿no? El equipo de salud, cada uno tiene su pedazo bien establecido y, como digo, todo tiene que funcionar bien. Entonces, eso es muy importante. Por eso siempre estar pensando, ¿no?
Bueno, eso recapitulando, ¿no? Las tasas de prevalencia e incidencia, en el numerador, todos los casos, en el denominador la población en el momento que se calcula la tasa. Y la prevalencia, ojo, prevalencia magnitud solamente, qué tan grave es el problema. La incidencia sí nos va a dar la velocidad de propagación y eso es lo más importante de la incidencia, que es una probabilidad, no soy libre de eso. Aquí tiene la aplicación de la incidencia, tasa de incidencia acumulada de personas asociadas a procedimientos y cirugía en conejos de tres. Fíjense ustedes, esto es quizás una crítica, pero una crítica constructiva, ¿no? Ustedes podrían llevar estadística, pero por ejemplo una tabla tiene que ser lo más claro posible, ¿no? Acá por ejemplo han puesto los casos, ¿no? Hasta acá yo entendería perfectamente. Lo que no entiendo acá, por ejemplo, cuando me pone el número de establecimientos de salud, que aquí dice 298 y tiene endometritis por posparto 298. Y miren, esto lo publica el CDC del MINSA, de epidemiología, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un dato que es como si fuese una intersección de ambos datos, ¿no? Que coinciden. Y esto no es así, ¿no? Entonces acá hay una mala estructuración de esta tabla. Yo le he puesto más que nada por el título que son datos de incidencia. Pero aquí esta tabla tiene muchas cosas. La tabla tiene que ser lo más simple posible. Yo no sé si ustedes lo van a entender, quizás con mucha intención se puede hacer. Pero yo no sé, esos van para ese lado, esos van para el otro, no se entiende aquí porque este es un dato común, por ejemplo, para el endometriosis y para el número de establecimientos. Y la verdad yo no creo que coincide el número de establecimientos con las endometriosis. Acá tampoco no creo posparto. O sea, esta línea de acá me parece que no está, ¿no? No sé por qué pone el número de establecimientos de salud cuando acá hay un dato que no coincide. O sea, no, la pongo sí, pero no porque sea un modelo, sino porque tiene el tema de incidencia. Cuando lleven ustedes estadísticas se van a dar cuenta que hay tablas que no se estructuran bien, ¿no? ¿Alguna duda? Bueno, me imagino que básicamente está diciendo que no va el número de establecimientos de salud porque no tiene relación con el endometritis, claro. Si yo digo número de establecimientos de salud, yo espero que me diga, pues, en 100 establecimientos se han encontrado estos datos, ¿no es cierto? Que eso lo podría poner quizás con una nota abajo, se estudiaron 100 establecimientos y se encontraron estos datos, pero no que diga 298 que coinciden con las endometritis. Acá el número de procedimientos también con endometritis. O sea, estas líneas en blanco me parece que las han puesto de más. Si yo saco quizás estas líneas, podrían verse mejor, ¿no? Pero bueno. Eso es cuando se quiere poner todo en una sola cosa. Es mejor tener dos sencillas que una que no se entiende. Acá también un gráfico que ves es otra cosa, ¿no? Dice incidencia y mortalidad ajustada por edad de cáncer de mama en mujeres mayores de 75 años entre los periodos de 1990 y 2012. Fíjense ustedes, la mortalidad ha mantenido más o menos su tendencia, pero la incidencia, los casos nuevos de cáncer de mama se han incrementado. Eso no es otra cosa más que un reflejo de lo que ocurre. Estábamos comentando en la mañana de que los casos de cáncer de mama se han incrementado, inclusive antes en personas, en mujeres mayores de 70 años que antes decían, si a los 60 ya no le dio cáncer de mama, ya es difícil que le dé. Se están haciendo diagnósticos más de 70 inclusive, ¿no? Y como digo, se han aumentado los factores. Ya no son los mismos de antes, sino que se han incrementado. La mortalidad. Aquí está el otro hecho. La mortalidad nos expresa la velocidad de propagación de un daño a través del evento final de la historia natural. Ya habíamos visto en que acababa la historia natural, ¿cierto? Habíamos dicho que podrían ser tres situaciones y una de ellas era la muerte. Ese evento final de la historia natural. Ahora fíjense ustedes acá viendo lo importante, desde el punto de vista conceptual, la tasa de mortalidad es una tasa de incidencia, porque relaciona las muertes ocurridas en un periodo determinado con la población que se encontraba viva al inicio del periodo. ¿Qué cosa es el concepto de incidencia? Un caso nuevo en la población. Cuando ocurre una muerte, es como un caso nuevo porque nadie se muere dos veces, ¿no es cierto?
cierto? Entonces tenemos un fallecimiento y la población que ha estado viva, que es la población susceptible de morir. Entonces, cumple con el concepto de incidencia. Entonces, así como yo he calculado el riesgo de enfermar, también puedo calcular el riesgo de morir. Entonces, cuando me digan, encuentro el riesgo de morir, si tienen causas de mortalidad, no pueden calcular. Entonces, no se puede calcular porque no hay incidencia. Cuando me dicen así, me quedo fría porque, bueno, estamos diciendo que la mortalidad conceptualmente es una incidencia. Entonces, se puede calcular el riesgo de morir. Y también podría calcular el riesgo de morir, el riesgo absoluto de morir, así como hemos calculado la incidencia acumulada cuando calculo la mortalidad, también es un riesgo de morir en un solo grupo, y puedo calcular el riesgo de morir en dos grupos cuando calcule el riesgo relativo, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, ojo, que por esa situación de la mortalidad, que es como una incidencia, se puede calcular el riesgo de morir. Aquí tenemos la tasa de natalidad y mortalidad. Esta es una estimación del INEI, proyecciones de la población nacional del año 50 a 1950 a 2070, recién más de 50, pero bueno. Fíjense ustedes, la tasa de natalidad ha ido disminuyendo y la tasa de mortalidad también. Aunque a finales de esos años, 2030, 35, como que hay un pequeño retorno. ¿Qué pasó acá? ¿Qué tengo que tener en cuenta para ver esta subida y bajada? ¿Qué ha ocurrido con la población, con nuestra población peruana? ¿Es igual la población en el año 50 que en el año 2000? No, la natalidad ha disminuido. Primero que nada aumentó la población. ¿Pero qué más? ¿Aumentó? ¿Cómo aumentó? ¿Qué pasa ahorita? La tasa de natalidad ha disminuido. ¿No es cierto? Ya no es como antes que la mujer tenía 5 o 6 hijos. No, ahora hay muchos grupos de mujeres que no quieren tener hijos. ¿No es cierto? Entonces, de un extremo se pasó a otro, ¿no? De los que tenían varios a no tener. ¿Y qué más ha pasado? Con el avance de la tecnología y de la ciencia y los tratamientos, la esperanza de vida se ha incrementado. Entonces no hay recién nacidos, pero hay personas de la tercera edad, adultos mayores, ¿no? No sé si en el grupo de la mañana les comentaba, pero por ejemplo cuando yo estaba pequeña, la esperanza de vida es a los 40 y 50 años, ¿no? Claro, esa es la cohorte que conforma cuando tú naces, que cuando vas avanzando, lo otro también la cohorte va incrementando su esperanza de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo nací era 40-50, pero ahora ya es 70, ya está cerca de 80. Imagínense cuando estén ustedes más avanzados van a llegar a los 100 años, ¿no? Porque así está pasando. Hay personas ahora hasta de 90 años que inclusive están caminando muy bien. Entonces, ¿aquí qué pasa? Esa mortalidad de acá esa mortalidad se alimentaba de qué? De los fallecimientos de los niños, porque la mortalidad infantil era muy elevada, muy elevada. Entonces, ahora, por un motivo, si viene razones, se cuida mucho la mortalidad infantil porque es un indicador de país, un indicador nacional y nadie quiere quedar mal. Por cada hospital por cada hospital cuentan cuántos claro, niños. todos quieren quedar bien y están tratando de que no se mueran los niños menores de un año. Profesora, lo que yo he visto en los hospitales es que a veces, por ejemplo, en provincia cuando llegan casos complejos de algún síndrome que es muy complicado en un neonatal, se quiere hacer una referencia a los hospitales especializados como el Niño, 2 de Mayo, pero no lo quieren recibir a los niños porque saben que ya su pronóstico es reservado. Entonces, bueno, ahí también no sé si se cuenta o no se cuenta. Creo que a los hospitales les dan un monto económico por la cantidad de, si no han tenido mortalidad infantil, algo así he escuchado, no sé. Sí, bueno, la situación de salud es bien compleja y ahora que estamos en la onda de la atención de primer nivel, o sea, yo nunca me he puesto una atención de primer nivel en el sentido de que realmente sea una buena estructura y si fuera de primer nivel y siguiera realmente el camino que debe seguir a uno más complejo, pero realmente se queda ahí. ¿Y cómo están los de primer nivel? Terriblemente mal equipados, no tienen nada, más bien tienen un saneamiento pésimo en algunos lugares, ¿no? Entonces,
hay que replantearse hasta qué punto, ¿no? Eso es bueno, pero bueno, es un tema más largo de hablar porque son ambos factores, ¿no? Tenemos un sistema de salud cada vez peor, porque ahora ni siquiera en las clínicas te puedes atender. Sí, es verdad. Porque si tú vas a una clínica de un estatus mediano, es igual que el hospital del seguro, no te dan cita hasta dentro de un mes. En una clínica cueste medianamente, no hay atención hasta dentro de 2 meses. Solamente en las clínicas que tienen un precio muy elevado, donde nadie no pueden pagar, entonces ahí sí puedes encontrar algo de atención. Entonces la salud ahora es un lujo, es una cosa inalcanzable, y encima que estamos en la crisis de medicamentos, porque Sí. no se compran medicamentos de ningún tipo, ni en MINSA, ni en salud. Bueno, por eso digo, es un tema muy largo de hablar. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es que aquí esa mortalidad que era por niños de 1 año, y acá ya las mortalidades en el grupo de personas de la tercera edad, lo cual relativamente también es normal que llegue en un momento en que estas personas tienen que irse, ¿no? Porque lógicamente si son de la tercera edad y son personas ya adultas y mayores, es el ciclo de la vida, ¿no? Que no son eternos y tienen que... Por eso hay un pequeño repunte, porque a partir de esas fechas aquí, en estos años, hay un incremento de la población adulta mayor. Ahora creo que está cerca del 8 o 9%, ¿no? La población adulta mayor, imagínense cómo está creciendo. Y lo que sí ha disminuido terriblemente es acá. Hasta los menores de 5 años, cuando uno ve la pirámide actual, es una pirámide que está mochada en 2 puntas. Antes la pirámide era así, ¿no? Se iba en punta. Una ancha va a ser una pirámide así bien extensa, bien extendida. En cambio ahora es una pirámide como si hubieran cortado en los extremos. Estamos pareciéndonos a las pirámides de las poblaciones europeas, lo que se llama poblaciones viejas. Estamos en la transición demográfica de adquirir la forma de una población vieja, ¿no? Eso es lo que nos y es un problema serio porque, ¿qué pasa? No hay nacimientos y como se queda la misma población, entonces esta población que es la que trabaja tiene que aguantar el peso o la economía de los que están aquí y de los de arriba, que han incrementado. Imagínense en nuestro país que las personas mayores de 60 años no tienen casi opción de trabajo, ¿no? Nadie quiere contratar a una persona de mucha edad. Inclusive en algunos trabajos son exigentes, las becas, las capacitaciones le ponen una fecha. Entonces, la situación, como digo, son las contradicciones de la sociedad. Quieren que las personas vivan más, no les dan una pensión adecuada para que vivan, ni tampoco les dan oportunidad de trabajo. Entonces, ¿para qué se exige tanto que se quiera vivir más a la persona, ¿no? Cuando las condiciones que le esperan no son muy adecuadas? Espero que se solucione esa contradicción en poco tiempo. Okay. ¿Qué otras tasas de importancia hay? Las tasas de letalidad. La tasa de letalidad es la que mide la gravedad de una enfermedad, porque tradicionalmente se expresa con un porcentaje, pero ¿qué mide? Número de defunciones sobre el total de casos, o sea, de los que se enferman, ¿cuántos se mueren? ¿No? Multiplicado por 100. Ese sí es una constante bastante usada, ¿no? Es la convencionalidad. Pero últimamente he visto algunas publicaciones de OPS y OMS que la están poniendo por 1000, porque los números son tan pequeños que, así como les decía, ¿no? Amerita que se corra un cero más para que sea un número entero y se comprenda mejor, ¿no? Entonces, esto de aquí es la convencionalidad, pero van a encontrar ustedes también tasas con otros valores, ¿no? Porque ya lo comenzó a usar la OPS y OMS. Entonces, como que han dado permiso de uso, ¿no? Acá, por ejemplo, importante es esto. Perú tiene la letalidad y mortalidad por dengue más alta de América del Sur. Eso fue una observación este año, nomás. En febrero de este año teníamos eso. Eso de acá nos dice de la gravedad del dengue y también del déficit de los servicios de salud, ¿no? Porque esto, bueno, en los noticieros hemos visto cómo había un abandono en los centros de salud de Piura, cómo se tenía un mal manejo del dengue, ¿no? Porque decían, los que tengan dengue que acurran a su establecimiento de salud más cercano. Y cuando llegaban al establecimiento, colapsado, porque gente que iba a buscar su poder. Entonces,
Ahí la medida no puede ser esta, sobre todo que estaba en una situación en la cual estaba con la lluvia, con el barro. Ahí tiene que ser otro enfoque, el manejo de la prevención. Imagínense esa condición y que ahora sí que toda la gente al establecimiento de salud no tiene nada por ofrecer. Eso es realmente un manejo pésimo de la situación. Lo más lógico hubiera sido que sea al revés, que el personal de salud salga a las poblaciones llevando ya las primeras medicaciones para que hagan un diagnóstico rápido y comience la medicación. Ahí sí movilizar a la persona. Imagínense la persona con todo su problema todavía la hacían traer para nada, porque ni siquiera podían dar la atención, no se daban abasto y no tenían ni medicamentos. Entonces, uno tiene que pensar rápido en el enfoque, siempre priorizando lo mejor para el paciente, no para la comodidad para mí, sino para el paciente. ¿Qué otra tasa es importante? La tasa de ataque. La tasa de ataque no es otra cosa que una tasa de incidencia que se obtiene en una situación de brote o de epidemia. Usualmente se expresa como un porcentaje. Volviendo a ese cuadro que les dije, ¿no? Que habían tomado un break en un congreso, entonces ahí sería un brote, porque todos han estado sanos y de repente han comido su alimento contaminado y todos han hecho una gastroenterocolitis. Entonces ahí tengo que calcular la tasa de ataque. ¿Cuántos que han alimentado, que han comido de ese sándwich de pollo, han presentado la diarrea? Esa sería una tasa de ataque, ¿no? Porque es un brote. No ha habido nadie enfermo y de repente todos en un solo viaje se han enfermado, ¿no? Aquí tenemos ahora un ejemplo de funciones y letalidad por regiones. Acá están todas las regiones, acá están los casos, también funciones, y lógicamente podemos calcular fácilmente la letalidad porque es el número de funciones sobre los casos. Tenemos evaluación anual del número de casos y letalidad por dengue Perú año 2000-2018. Acá tenemos el pico del año 2017 con el niño postero, ¿no? El problema del niño postero. ¿Qué observaciones tenemos que hacer a la prevalencia? Entonces, la prevalencia puede considerarse como la medición de un corte en la población en un momento o tiempo determinado. Se establece quién está y quién no está enfermo, ¿no? Estos son los casos que se aportan al numerador de la prevalencia. El denominador será toda la población estudiada de donde salieron los casos. Haciendo una clasificación, no se sabe cuándo apareció la enfermedad ni cuándo está grave, dando como resultado que no hay una medición del riesgo. Entonces, no se puede medir el riesgo con la prevalencia. Si queremos evaluar el riesgo, debemos usar la incidencia porque en esta solo se incluye casos nuevos y se tiene el periodo de tiempo específico durante el que se produce. Entonces, fíjense ustedes, si volvemos a nuestro ejemplo de la prevalencia del uso de lentes, digo, ¿cuántos están usando lentes ahora? Pues comienzo a contar los que usan los anteojos. Pero yo no sé si de repente recién ayer está usando una persona o si de repente los ha usado desde niño. O sea, no sé cuánto tiempo lo están usando. Solamente estoy contando todos aquellos que usan anteojos, ¿no? Eso pasa con la prevalencia. Se cuentan los casos y uno no sabe cuánto tiempo es el que ha tenido el problema de salud, ¿no? Por eso es que no puede medir riesgo, solamente nos dice qué tan grande es el problema. En cambio, con la incidencia, dice, cuando se desea estimar la incidencia de una población, es importante que la situación basal se establezca claramente aquellos que no tienen el problema de salud que se desea estudiar. O sea que una incidencia es población sin el problema de salud. ¿Qué más? En algunos casos, si es posible, si se tratan de enfermedades infecciosas, como nos está haciendo un estudio, es mejor hacer un tamizaje para mayor seguridad, para que descartes definitivamente que ni siquiera tiene una enfermedad subclínica o que vaya a estar en otro nivel de la enfermedad. O sea, se descarta completamente para saber que no tiene. Este grupo poblacional es el que será seguido o observado por el periodo de tiempo que determinemos, será una semana, un mes, un año, lo que nosotros queramos. Posteriormente, durante el seguimiento, se monitorea para detectar si alguien ha desarrollado el problema de salud. De ser así, este sería un caso nuevo o caso incidente.
A los casos que se determinan en una incidencia se llaman casos incidentes y los casos que se no cuentan en la prevalencia son los casos prevalentes, ¿no? El denominador lo constituye la población que inició el seguimiento y que no tenía el problema de salud. Yo digo, de 100 de seguidos se presentaron 20 casos, ¿no? Entonces 20 de cada 100, ¿no? Porque 100 con 100 convención observación. Creo que esté bien. Sí, es mi caso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? ¿Siempre las tasas se van a presentar como porcentajes? ¿Cuál? ¿Las tasas siempre se van a presentar como porcentajes? No necesariamente, porque porcentaje es 100, ¿no es cierto? Las puede presentar por 1000, por 10.000, por 100.000, hasta que pones más un número. Me has hecho acordar ese detalle. Cuando les pide el cálculo de la tasa, ustedes tienen, como siempre les digo, la tasa tiene un nombre y un apellido. El apellido va a ser la unidad por 1000 y los números de ceros que multipliquen. Siempre tiene la obligación de darme la tasa con la unidad seguida de ceros. Ustedes me tienen que decir por cuánto han multiplicado su tasa. Por ejemplo, si no me van a decir la tasa es igual a 8. Nada que ver. 8 en 4, en 100, en 1000, en 1.000.000. Tienen que ponerme por cuánto han multiplicado ustedes para que les salga ese 8. Ojo, que es lo que ustedes ya han multiplicado, me están avisando con ese numerito por cuánto lo han multiplicado. No me lo van a dejar como decir un alumno, como ustedes me lo digan, ¿no? Yo le he dejado indicado para que usted lo multiplique por 1000. O sea, yo no lo voy a multiplicar por 1000. Yo también le digo que voy a poner un porcentaje de tu nota para que te lo multipliques, porque uno no puede hacer así. O sea, uno multiplica y dice, esto lo he multiplicado por 1000. Esta es mi tasa multiplicada por 1000. No es que me va a dar la fracción decimal para que yo la multiplique. No, es lo que ya yo he multiplicado y me están avisando o indicando por cuándo lo multiplicaron. Ojo, se los estoy aclarando bien porque yo no quiero ese tipo de reclamos en el examen porque ahí sí me molesta, ¿no? Porque ya les estoy explicando en detalle cómo es. Y digan, sí, pero me olvidé. No, ya estoy repitiendo bastantes veces ese detalle para que no se equivoquen en eso. ¿Qué otra pregunta más? A ver. Ya no hay más preguntas. Bueno, entonces ya nos estamos viendo la próxima semana.